Bienvenidos a todos, gracias por conectarte una vez más a través de Teópolis Online. Para nosotros es un honor poder servirte a través de esta plataforma. Te invitamos a que te conectes con nosotros todas las veces. Estamos siempre miércoles y domingo y siempre que tenemos algo especial con los niños, con las mujeres, con los jóvenes, mantente con nosotros conectado. Eso lo vas a lograr bajando la aplicación. La puedes tener a través de Google Play o a través de App Store. Y mantén encendidas las notificaciones. Así vas a estar enterándote constantemente de todas las actividades que tenemos y podemos seguir conectados como familia. También te recuerdo que las células, los small groups, nos conectamos todos los miércoles a través de Zoom a las 8 de la noche. Ya desde las 7:30 está todo el mundo entrando y poniéndose y saludándose para poder entrar a las 8. Aprovecha estos estudios bíblicos que estamos teniendo. Y por último, disfruta este servicio. El Señor ha preparado algo hermoso para ti hoy y queremos que te aproveches. Adora al Señor, disfrútatelo, conéctate, busca tu libreta, haz tus anotaciones. Queremos compartir contigo y mantenernos siempre conectados. Gracias a todos, bienvenidos. Su luz radiante
Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, y ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús, oh Jesús, oh Jesús, Jesús, Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino y el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y creo en ti, Jesús. Jesús es el Señor. Cántalo fuerte, creo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. No creemos en ti, creemos en ti. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y que en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Oh, yo creo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey.
Dios les bendiga y saludo a todos los que nos ven por este medio. Le damos gracias, muchas gracias a Dios por las personas que permiten que podamos entrar a sus casas. En esta mañana yo quisiera que buscásemos en el libro de los Hechos y vamos a leer los versos del 25 al 34. Hechos, capítulo 16 y los versos 25 al 34, dice la palabra del Señor así. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron, a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. El libro de los Hechos nos narra los comienzos de la iglesia primitiva y el propósito del libro es describir el cristianismo como se debe de vivir en todas las edades. Y el capítulo 16 de los Hechos es uno de esos libros que nosotros nunca olvidamos. Porque nosotros vemos en este libro al Espíritu Santo guiando, salvando, liberando. Y además en este pasaje es donde se hace la pregunta más importante y crucial de la vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la única respuesta es sencilla: creer en el Señor Jesucristo. Yo quisiera, antes de entrar a los versos leídos, darle un poco de contexto sobre lo que está sucediendo antes de esta escena. En los primeros versos del capítulo 16, nosotros vemos al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, acompañado de Silas y de Timoteo, deseando predicar en Asia. Pero el Espíritu Santo en 2 ocasiones le impide ir allá. Es interesante porque en el caso mío, Dios no tiene que impedirme predicar, sino empujarme a hacerlo. Así que vemos al Espíritu de Dios guiándoles y los guía a Troas, probablemente el último lugar que Pablo pensaba ir. Y estando en Troas, Pablo tiene una visión de noche, donde ve un hombre que le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. A mí me encanta el verso número 10 del capítulo 16, porque dice: entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Ellos toman esta visión como la guianza del Espíritu Santo para sus vidas.
Dios le hizo conocer su voluntad con claridad y deciden salir de inmediato. Y en Troas se une a ellos Lucas el médico. Así que ahora tenemos un grupo misionero de 4: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y llegan a Filipos, la ciudad principal de Macedonia. Y la costumbre en aquellos tiempos era que Pablo usualmente cuando llegaba a una ciudad, él buscaba la sinagoga. Pero parece que al preguntar no había sinagoga. Eso significaba, de acuerdo a la costumbre judía, que no había ni 10 judíos en esa ciudad. Porque la costumbre era que si habían 10 judíos, había que abrir una sinagoga. Así que dirigidos por el Espíritu Santo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas son llevados a la orilla del río, donde allí encuentran un grupo de mujeres en un culto de oración. Y es allí donde conocen a Lidia, la vendedora de púrpura. Y la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para ella entender, aceptar lo que Pablo estaba diciendo, y ella y toda su casa fueron salvos. Escúchenme bien, mis hermanos, esta es la primera convertida en Europa. Es aquí en Filipos donde se funda la primera iglesia en Europa. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo les impidió ir a Asia. Porque Dios no le quería dar una ciudad, Dios le quería dar un continente. Y mientras Pablo y Silas predican el Evangelio, en Filipos se encuentran con una mujer, una joven, otra mujer, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Y por varios días esta joven los seguía gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Satanás a través de esta joven se pone de acuerdo o está de acuerdo con quiénes son estos hombres? Satanás lo hace con un solo propósito: ser aceptado como parte del sistema. Y Pablo no necesitaba aprobación demoníaca de su trabajo. Así que la Biblia dice que molesto le habla al demonio y le dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia que al instante el demonio la dejó. Es ahora, en estos versos, donde nosotros podemos ver la continuación, la reacción que se establece desde el verso 19 hasta el 40 de Hechos, capítulo 16. ¿Cuál fue la reacción? Pensaríamos que la reacción de los seres humanos, de los que estaban a su alrededor, sería alabar a Dios, sería alegrarse por esta liberación. Pero la reacción fue que sus amos, los amos de esta esclava, se molestaron. Una reacción negativa, porque ella era la fuente de ganancia de sus amos. Se molestaron porque acababan de perder sus ingresos. No les importaba la joven, solo le importaba explotarla por dinero. ¿Y cómo las cosas cambian? Están
Un momento están viendo el mover de Dios. Un momento están viendo al Espíritu Santo salvando, guiando, liberando. Y ahora están en dificultad. La Biblia dice en el verso 19 que los agarran y los arrastran hasta la plaza del mercado. Y toda la ciudad se alborota. Querían lincharlos. Los llevan ante las autoridades. Les dicen que ellos los están induciendo a hacer cosas ilegales, cosas en contra del reino romano. Le quitan las ropas, los golpean severamente. Y escuchen bien, mis hermanos, los judíos tenían un máximo de golpes que podían dar con vara. Ellos golpeaban hasta 40 golpes a un malhechor. Pero los romanos no tenían límite. Estos golpes en ocasiones causaban hemorragias internas, heridas a órganos, vértebras quebradas, costillas rotas y a menudo la muerte. Así que sin juicio y sin nada, los meten en el calabozo de más adentro y les sujetan los pies en el cepo. Y el cepo no es como nosotros vemos en las películas donde ponen las manos y los pies. Estos cepos eran puestos en los pies para estirarlo hasta no más poder, con la intención de causar calambre. Han sido torturados, están ensangrentados, doloridos, no se pueden mover, hicieron lo correcto y ahora sufren. Y ahora, ¿cómo van a manejar Pablo y Silas esta situación tan crítica? La Biblia nos dice en el verso 25 que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar y cantaban himnos a Dios. Otra versión dice que cantaban alabanzas a Dios. Ellos quitaron los ojos de su circunstancia y las pusieron en Dios. Yo no sé lo que cantaron, pero yo sí sé que en vez de quejarse, cantaron alabanzas a Dios. Y nos preguntamos, ¿en base a qué están ellos adorando a Dios? En base a la realidad de que Dios nunca cambia. Él es digno de ser adorado ahora y Él es digno de ser adorado en cualquier momento y cualquier circunstancia. El salmista dice en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué se necesita para que tú dejes de alabar a Dios? ¿Qué se necesita para que tú dejes de adorar al Dios que te creó? ¿Qué se necesita? En vez de molestarse con sus enemigos, en vez de molestarse con sus circunstancias, en vez de molestarse con Dios, decidieron adorar. Y una cosa hermosa que dicen estos versos es que los prisioneros escuchaban. Ellos querían que los prisioneros escucharan. Y en cada medianoche de tu vida, en cada situación adversa, nosotros tenemos que entender que tenemos una audiencia cautiva escuchando. Probablemente los prisioneros nunca habían escuchado semejante cosa.
hombres cantando en tan malas circunstancias, Alguien necesita escuchar tu canción. Alguien necesita en este encierro escucharte cantar. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Es tan bueno para mí. Dios es bueno. Y nuestra alabanza en la medianoche tiene el poder no solo de cambiar nuestras vidas, sino afectar la vida de otro. La Biblia nos enseña que mientras cantaban, oraban y adoraban al Señor, hubo un terremoto. Y los terremotos en esa región no nos sorprende, porque son frecuentes. Pero es lo preciso del terremoto en esta ocasión. Mientras adoran, los cimientos son sacudidos, las puertas se abren, las cadenas de todos los prisioneros se caen y ninguno escapa. ¿Y qué hubiese dicho o hecho usted al ver sus cadenas rotas, al ver las puertas abiertas, sabiendo que usted está allí injustamente, sin haber hecho nada malo, por el contrario, haciendo el bien? ¿Qué hubiese hecho usted? Yo sé lo que hubiera hecho yo. Yo probablemente hubiese dicho: gracias, Señor, por libertarme. Nunca debí estar aquí. Nos vemos. La puerta estaba abierta. Pero todo cambió cuando Pablo vio al carcelero que se iba a quitar la vida. Porque bajo la ley romana, el carcelero era responsable. Y si uno de los prisioneros escapaba, él pagaba con su vida. Pero Pablo tenía suficiente discernimiento y sabiduría para saber que porque una puerta se abre, no necesariamente significa pasar por ella. Que había un llamado mayor y le dice: detente, no te mates. Estamos todos aquí. Y ahora dice la Biblia que este carcelero, postrado delante de Pablo y Silas, le hace la pregunta fundamental en la vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo me pregunto, ¿qué lo llevó a eso? Yo no creo que fue tanto el terremoto. Yo creo que fue el amor y la gracia y el gozo que Pablo y Silas mostraron en esos momentos tan difíciles. Hay una conexión estrecha entre predicar el Evangelio y vivir una vida y dar un testimonio para el Señor. Pablo no podía salvarlo, solo podía apuntarlo a Jesús. La vida de Pablo y Silas eran como un imán que hacía que otros quisieran conocer a Jesús. Y yo pido al Señor que nuestras vidas sean iguales, que los hombres y las mujeres que nos ven puedan ser guiados y atraídos al Señor por nuestro testimonio. La respuesta a la pregunta es sencilla. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Y esa es la esencia
del Evangelio. Creer en el Señor Jesucristo significa el perdón de pecado, el rescate de la penalidad por el pecado ahora y por la eternidad. Somos salvos por gracia y por fe en Jesucristo. Pablo no discutió teología, no habló de sacramentos, no habló de iglesia, apuntó a Jesús y le dijo: pon tu fe en Él. El problema con nosotros hoy día es que la palabra creer en estos días no significa lo mismo que creer bíblicamente. En nuestra cultura, creer es un asentimiento intelectual, estar de acuerdo con algo que se dice. Pero creer en el sentido bíblico significa confiar, significa adherirse, significa unirse a otro con confianza y amor. Significa confiar en quién es Él y unirse a Él, porque Él es nuestro sustituto. Y dice la Biblia que este carcelero no solo se salvó él mismo, sino que también su familia creyó y también fueron salvos. Y aquel que probablemente lo torturó y que lo sujetó en el cepo, ahora miren lo que hace: se lo lleva a su casa, lo atendió, les lavó las heridas, les dio de comer. La evidencia de una vida transformada. Ese es el poder transformador de Jesús. Y yo quiero decirte en esta mañana que el terremoto no fue lo que libró de la cárcel a Pablo y Silas. Ellos ya eran libres. Juan capítulo 8, el verso 36 dice: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. El terremoto fue para salvar al carcelero. Y yo quiero, antes de finalizar, preguntar: ¿qué hace posible que nosotros podamos cambiar una situación negativa a una positiva? ¿Qué hizo posible que Pablo y Silas continuaran adorando a Dios en medio de sus circunstancias negativas? Y yo quiero decirles que una de las cosas era que ellos sabían que estaban en la voluntad de Dios. Estaban llevando el Evangelio al lugar que habían sido guiados. Estaban en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Y escúchame bien, mi hermano, mi amigo que me ve. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros podemos tener gozo. No importa la circunstancia, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Lo segundo que hace que uno pueda convertir una situación negativa en una positiva es saber que hemos experimentado la gracia salvadora y el amor de Dios en nuestras vidas. Yo me imagino que mientras arrastraban a Pablo a la cárcel, al mercado, a la plaza de mercado, yo me imagino a Pablo pensando las veces que él hizo lo mismo. La Biblia nos enseña en Hechos 8:3 que Pablo iba de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres y los metía en la cárcel.
Él en esos momentos críticos alababa a Dios diciendo: gracias, Dios, porque tu gracia me alcanzó, porque tú me redimiste, porque tú me salvaste. Gracias, Maestro, por tu perdón y por tu amor. Y esa gracia que Dios ha mostrado a nuestras vidas es la que nos sostiene en momentos difíciles. Ellos podían cantar porque conocían al Señor, tenían una relación íntima con el Señor, sabían que Dios no cambia, que es majestuoso, que es glorioso, que es misericordioso, que es grande y que es poderoso. En momentos críticos de la vida, saber quién es Dios nos va a sostener. La vida cristiana depende de nuestro conocimiento de Dios. Por lo tanto, quita tu mirada de tu circunstancia y pon tus ojos en Dios, en quién es Él y lo que ha hecho por ti. Por último, podían cantar porque sabían que Dios era un Dios milagroso, que Dios hacía milagros. Horas antes habían visto cómo Dios abrió el corazón de Lidia para escuchar atentamente, para entender el Evangelio y aceptarlo. Cómo había librado y libertado a una joven endemoniada y cómo había salvado a un carcelero romano. Habían visto el poder milagroso de nuestro Señor. Años después, Pablo le escribe una carta a los filipenses, la iglesia que él estableció en Filipo. Filipenses 1, del 12 al 14 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Pablo dice: estoy preso otra vez, pero es una bendición. El Evangelio continúa siendo predicado. La gente continúa siendo salvada. Y ahora yo quisiera dirigirme a ti, que has escuchado muchas predicaciones, pero todavía no has tomado la decisión por Jesucristo. Te habrás preguntado: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es sencilla: cree en el Señor Jesucristo. No hay salvación aparte de Él. ¿Y qué vas a creer? Pues vas a creer quién es Él, que es el Hijo de Dios, y lo que hizo por ti, murió en la cruz para que tengas una relación con Dios y tengas vida eterna. Y tú, mi hermano y mi hermana, que sí conoces al Señor, que probablemente estás atravesando por un proceso difícil, crítico, duro, por una situación negativa. Te pregunto: ¿cómo está tu alabanza?
¿Cómo está tu canción? ¿Te has vuelto amargado? ¿Te has vuelto amargada? ¿O recuerdas que tienes un Dios que no cambia? En esta mañana puedes alabar a Dios. No importa la circunstancia, mientras estés haciendo su voluntad, mientras reconozca que has experimentado su gracia salvadora, mientras que vayas conociendo a medida que vas creciendo en el caminar con el Señor y teniendo una relación íntima con Él, conociendo quién es Él. Y mientras sepas que le servimos a un Dios de milagro. Dios te bendiga. Y yo quisiera hacer una oración por ti en esta mañana. Padre, te bendecimos. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias porque haber sido escrita tantos siglos atrás. Ella no ha perdido su poder para transformar nuestras vidas, para animarnos, para ayudarnos a vivir las vidas que honran tu precioso nombre. Jehová, gracias, Dios de la gloria, porque no importa cómo estemos, Dios de la gloria, tu palabra está libre. Y continuaremos predicándola, no importa nuestra circunstancia, porque sabemos quién tú eres y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y si hay alguien que nos ve, que no ha dado su corazón a Cristo, yo te pido en el nombre de Jesús que tu espíritu traiga convicción y que tu espíritu abra su corazón como abrió el corazón de Lidia, para que puedan entender y aceptar lo que tú has hecho por ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estaré, tu promesa creeré, yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Yo confiaré, tu palabra creeré, yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Y firme estaré, tu promesa creeré, yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Oh, yo confiaré, tu palabra creeré, yo sé que se cumplirá, en tu nombre se hará. Tu plan es siempre bueno para mí. Tú guardas mi esperanza y porvenir. Tus promesas no fallarán. Tus promesas no fallarán. Tus promesas no fallarán. Tus promesas no fallarán. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda bajar nuestra aplicación Iglesia Teópolis para que te enteres de todo lo que estamos haciendo y lo que está pasando. Si deseas donar u ofrendar, lo puedes hacer allí mismo. Ahora sí, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Recuerda que juntos es mejor.